Comenzamos de esta manera el segundo cuatrimestre del año 2021. Todo hace suponer que seguiremos con clases asincrónicas virtuales. Pero si ustedes sienten la necesidad o el deseo de que nos reunamos por videoconferencia, escríbanme y armamos alguna clase por lo menos sincrónica, no asincrónica como esta. Bueno, ¿qué vamos a ver en estas dos clases o tres clases que vienen? Vamos a ver un texto del autor español que se llama Sixto Castro. El texto se llama así, Reivindicación Estética del Arte Popular. Para entrar bien en detalle de la argumentación de don Sixto Castro, vamos a hacer una pequeña incursión sobre qué es la estética, mejor dicho, cuáles son los principales argumentos en favor de una estética o una teoría de la percepción, del consumo, del disfrute, de la apropiación de la obra de arte. ¿Sí? Estética no es necesariamente una teoría del arte en su conjunto, sino una teoría de la relación entre la obra del arte y el sujeto humano. Así que empecemos. Bueno, el arte para Kant. Kant es un autor que muere en 1804, ¿sí? Hace más de 200 años. El arte para Kant es aquello que ofrece sin pedir nada a cambio el placer desinteresado que también da la belleza natural. Tres elementos fundamentales. El arte es como la naturaleza, el arte es desinteresado y el que se acerca al arte busca un placer que consiste justamente en el desinterés. Hay como una especie de contradicción, ¿cierto? Si vos lo buscás, algún interés tenés. En todo caso, lo que habría que decir es que el placer de la obra de arte es un placer en sí mismo, lo que se llama en francés el arte por el arte, o por amor al arte, ¿sí? Para Kant puede ser superior el arte a la naturaleza, ya que puede transmitir a través de lo feo la belleza del arte. Belleza no necesariamente significa algo lindo, sino algo desinteresado, algo fuera de toda preocupación externa. De manera que el arte es aquello que posee como esencia la cualidad de ser inexplicable en la naturaleza sublime, en la temporalidad y en estar fuera del marco del devenir, como vida detenida. Kant ubica el arte en un plano absolutamente ontológico, es decir, le interesa no tanto lo histórico, sino lo conceptual. Y por lo tanto, abre el camino para que consideremos arte a cualquiera de las experiencias, o mejor dicho, va a llamar placer estético a cualquiera de las experiencias que podemos tener, ya sea con la naturaleza, con la matemática, con el amor, con la comida, etcétera, independientemente de el placer o el tipo de placer que origina. Tiene que ser despreocupado ese placer. Como vemos, no es una definición que podamos adaptar a los tiempos que corren. Pero sí vamos a investigar un poquito más la relación entre el arte y otras formas de experiencias, podríamos decir emocionales, intensas. Y acá nos encontramos con la idea de lo sublime. Lo bello y lo sublime no son cosas parecidas. Lo sublime es algo que supera nuestra sensibilidad y que nuestra imaginación tampoco puede abarcar. Es, podríamos decir, el sentimiento de nuestra nimiedad, de nuestra pequeñez. Es entonces una sensación de malestar ante nuestros propios límites.
y básicamente se encuentra en la contemplación de la naturaleza. Ustedes piensen que las piedras que vemos en Tandil, las grandes rocas, tienen millones de años, lo que hace suponer que existen y existirán mucho tiempo más que nosotros. Cuando pensamos en que vamos a vivir a lo mejor con toda la furia 100 años, nos parece mucho, pero ¿qué decir, por ejemplo, de los planetas, del universo, de las piedras de Tandil, que tienen millones de años? Esa es la sensación de lo sublime. En cambio, lo bello es una sensación placentera. No tiene que tener interés, no tiene que tener un objetivo. La finalidad se agota en la búsqueda de ese placer. Se trata de una universalidad sin concepto. ¿Qué significa esto? Los conceptos son universales. Pensemos, por ejemplo, el concepto de árbol. Abarca una pluralidad de especies conocidas, por conocer, ya extinguidas, y que de alguna forma describen cierta especie biológica. Es un concepto universal. No se aplica al árbol que tenés frente a tu casa, ni al que cobija con su sombra a unos corderos. Es cualquier árbol en cualquier momento. El arte tiene esa particularidad, el arte bello, es decir, tiene la particularidad de ser universal pero sin concepto, de no tener una idea asociada que se pueda particularizar. Vamos a ver ahora algunas obras de arte que justamente lo que intentan reflejar no es lo bello, sino lo sublime. Regularidad sin ley. Así como hay una universalidad sin concepto, hay una regularidad sin ley y un sentimiento propio del sujeto que sin embargo es compartido. Como ven, el arte tiene muchas paradojas. Y la principal paradoja que tiene es este concepto de lo bello, que lo podemos reconocer, aunque no siempre lo podemos identificar. Bueno, en el siglo XVIII, es decir, en los años en que Kant todavía no se había ocupado de la estética, Burke, otro filósofo alemán, produce un cambio de matriz explicativa en el campo de la estética de lo sublime, no de lo bello. Recordemos, lo sublime es más que un placer, un displacer, un disgusto que nos coloca en el límite frente a nuestra, vamos a decir, pequeñez, de nuestras limitaciones. Bueno, Burke indaga el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. La noción deja de ser tratada como una cualidad exclusiva del lenguaje, situándose ahora en la dimensión empírica del poder, del cuerpo y las pasiones. Acentúa entonces el aspecto sombrío del patetismo sublime, el terror, la sensación y la idea de amenaza, de dolor, de sufrimiento. Es el estado más intenso de la mente en cuyo asalto puede llegar a padecer la sublimidad. Recuerden, sublime es aquello que está por debajo de una enorme magnitud, de una enorme monstruosidad. Eso es lo que está por debajo. Por eso es sublimine. O sea, detenido en su propia pequeñez. El gesto de realce de lo psicológicamente negativo ha sido leído como un síntoma del nuevo horizonte de comprensión de la naturaleza. En lugar de sentir que la naturaleza nos pertenece, sentimos que la naturaleza nos doblega. De hecho, es una experiencia difícil de aceptar, pero que todos tenemos, frente a la muerte, a la enfermedad, el dolor, la incomodidad.
que produce, por ejemplo, el frío, el intenso calor, el viento, la inclemencia de una tormenta, etc., sentimos que la naturaleza nos tiene, nos domina. Bueno, el terror, en la perspectiva de Burke, aparece vinculado a la conciencia de la desproporción entre los tremendos poderes de la Tierra, los poderes telúricos, y los poderes que vienen del cielo, del cosmos. Y, por otra parte, nuestra pequeña y frágil presencia en un mundo apartado del centro y destinado también a la ruina. Burke cristaliza su sentido en la palabra inglesa astonishment, que significa la suspensión de todos los movimientos del ánimo en la forma de terror que atrae. Es el asombro, ¿no? El astonishment. Bueno, Burke ofrece una perspectiva empírica, no tanto conceptual como vamos a ver en Kant, y ofrece excelentes descripciones de los signos de ocasión de lo sublime. La fuerza de los animales salvajes, ¿quién no le tiene miedo, por ejemplo, a un león o a un oso? El poder del soberano, ¿no es cierto? ¿Quién no le tiene miedo, por ejemplo, a la represión policial? O el poder incluso de la divinidad, que crece en la imaginación mientras nos hacemos cada vez más pequeños. Es muy importante entender, vamos a ver más adelante el cine de horror, y el cine de horror tiene mucho que ver con esto de lo sublime. Vamos a ver también el humor, y el humor también tiene que ver con algo de lo sublime, es decir, de sentirnos o de ver cómo otros se sienten empequeñecidos. Cuando uno, por ejemplo, comete un error, cuando, por ejemplo, se le caen las cosas de la mano o se golpea fuertemente la cabeza por distraído. Todas estas formas o espacios de la conducta humana nos hacen sentir pequeños. Por ejemplo, las grandes dimensiones como las viejas catedrales, las montañas y los precipicios son cosas que parecen infinitas y que saturan la mente de ese horror. Que de todas maneras no es desagradable, produce un malestar, pero tiene algo de agrado, algo de atractivo. Ahí es la señal de lo sublime. No porque nos sentimos dominados, sino para sentirnos dominados y al mismo tiempo y en cierta forma a resguardo de ese dominio. Como ven, hay muchas contradicciones, muchas paradojas en el campo de la reflexión de lo sublime y fundamentalmente de lo bello. Kant tratará de sobrepasar la imagen de Burke, a quien ha leído, y publica sus observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime en 1764, años después de Burke. En 1790, cuando ya él había nacido, Kant había nacido en el 24, o sea, tenía prácticamente 70 años, ¿no? 60 y pico de años. No rechaza la herencia de Burke y conforme al proyecto general de su filosofía crítica, aporta en la crítica de la facultad de juzgar una indagación trascendental de la noción de sublime. Trascendental no tiene que ver con algo de gran importancia, aunque de hecho la mereció, por cierto. Se trata de una indagación en términos de lo que le pasa a todo el mundo. Kant es un filósofo que cree profundamente en la subjetividad, pero al mismo tiempo trata de salvar la cuestión del subjetivismo acentuando fundamentalmente tres cosas. Si percibimos el mundo de manera que el mundo no es, pero, segunda cosa, pero esa percepción trasciende a las limitaciones personales y es, podríamos decir, general. Por eso es trascendente. Y en tercer lugar, esa trascendentalidad le da pie a Kant para recuperar la idea de que
la especie humana está hermanada en el mundo que construye. ¿Sí? Esto es muy importante. Fundamentalmente en el arte, donde cada uno siente lo que quiere. Sin embargo, la fuerza de la doctrina de Kant nos hace creer que no podemos sentirnos a gusto solo con lo que nos pasa, sino que tenemos que aguardar la posibilidad de sintonizar con el resto de la humanidad. Esto, como ven, es muy difícil. Y es otra de las tantas paradojas de la filosofía racionalista del siglo XVIII. La analítica de Kant pretende explicar el proceso de suscitación del sentimiento de lo sublime. Es decir, ¿cómo se produce la sensación de lo sublime? Especialmente frente a la naturaleza desde la perspectiva interna del ejercicio entre las distintas facultades. La experiencia de lo absolutamente grande es la idea de lo sublime matemático, o de lo absolutamente poderoso, que es la idea de lo sublime dinámico. Lo sublime entonces siempre ha de estar por encima. El sentimiento de sublimidad nos pone por debajo de aquello que provoca ese sentimiento. Ahora, lo bello también puede ser pequeño, no necesariamente lo bello es grande. Lo sublime debe ser sencillo, debe ser solemne, pero muy sencillo. En cambio, lo bello puede estar adornado, ¿sí? El barroco, por ejemplo, los colores, las formas, las variaciones. Una gran altura es tan sublime como una profundidad. Imaginen un rascacielos o imaginen una fosa de muchos metros de profundidad. Pero a esta acompaña una sensación de estremecimiento y aquella una de asombro. Como ven, lo sublime no tiene que ver con una sola sensación, sino que tiene que ver, por lo menos en este caso, con dos. El estremecimiento, el vértigo de a ver si nos caemos, y el asombro. La primera sensación es sublime, terrorífica, y la segunda es sublime, noble, la de asombro. En un caso tenemos miedo y en otros casos tenemos admiración. Fíjense en este cuadro, contémplenlo largamente. Si no lo ven bien, busquen en Google la versión completa de este cuadro de William Turner, lo sublime, el mar a punto de hacer colapsar, de hacer zozobrar a una embarcación. Esa sensación de que todo se termina, de que las fuerzas que nos rodean se imponen, etc., ¿no es cierto? Las pasiones de conservación de Burke. Por ejemplo, el miedo. El terror es en cualquier caso, de un modo más abierto, latente, el principio predominante de lo sublime. La sensación de que estamos por debajo, ¿sí? Y que algo nos va a aplastar. La oscuridad. Para que una cosa sea muy terrible, en general parece que sea necesaria la oscuridad. Un monstruo a plena luz no asusta. Cuando conocemos todo el alcance de cualquier peligro y cuando logramos acostumbrar nuestros ojos a él, gran parte de nuestra aprensión se desvanece. El misterio que generan las penumbras aumenta nuestra sensación de pérdida, podríamos decir. El poder, bueno, es lo que aquellas cosas que sugieren directamente la idea de peligro y aquellas que producen un efecto similar de una causa mecánica, no conozco nada más sublime que no sea alguna modificación del poder. Cuando el que ejerce el poder se lo ve inestable, irracional, impredecible. Una de las apariciones en público de Macri cuando era presidente, más repudiable, fue cuando él con toda su espontaneidad dijo: ustedes son conscientes del daño que yo les puedo hacer.
no sé si estaba enojado ese día, pero justamente una persona que detenta el poder y se expresa en esos términos, no hace más que ratificar frente a la población esa sensación de desprotección, de sublimidad que genera en las personas, en las figuras pequeñas. Bueno, de la misma manera que el poder, la vastedad es la grandeza de dimensiones que causa esta sensación de lo sublime. Por ejemplo, el mar. No cuando lo vemos desde la orilla, que es donde termina el mar, sino cuando lo vemos desde el centro, que no vemos dónde empieza ni dónde termina. Lo sublime es la infinidad, es decir, aquello que no tiene límites, que no pertenece más bien a lo último. La infinidad tiene una tendencia a llenar la mente con aquella especie de horror delicioso que es el efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime, lo que nunca termina, lo que no tiene fin. Bueno, frente a eso tenemos la belleza en sus dos formas fundamentales. La lisura, es decir, la superficie lisa. Se trata de una cualidad tan esencial de la belleza que no recuerdo ahora ninguna cosa bella que no sea lisa. En los árboles y las flores son bellas las hojas, ¿sí? Y la variación gradual. Los cuerpos perfectamente bellos no se componen de partes angulares. Sus partes nunca tienen continuidad a lo largo de la misma recta. Estos varían su dirección a cada instante y cambian bajo la mirada, desviándose continuamente de modo que para su principio final se encontrará con dificultad la posibilidad de fijar un punto.